Bienvenidos todos ustedes a este canal Diego en la Lucha. Déjame contarte algo que no encaja del todo con lo que estás viendo. Algo que se mueve por debajo del ruido constante de titulares, de análisis urgentes, de mapas llenos de flechas rojas y azules, porque mientras todo el mundo mira hacia un punto específico del planeta, creyendo que ahí se decide el destino inmediato del mundo, hay otra historia desarrollándose en paralelo. Una historia más silenciosa, más lenta, pero infinitamente más peligrosa. Una historia que no aparece en primer plano, pero que podría redefinir completamente el equilibrio global. Y lo más inquietante es que no parece improvisada, no parece producto del caos, sino de algo mucho más frío, mucho más calculado. Como si alguien estuviera esperando que cada pieza caiga exactamente donde tiene que caer. Como si este aparente desorden fuera en realidad una coreografía cuidadosamente observada desde lejos. Porque hay momentos en la historia donde no gana el más fuerte ni el más rápido, sino el que entiende mejor el tiempo, el que sabe esperar, el que reconoce cuándo intervenir y cuándo quedarse inmóvil. Y en este preciso instante hay un actor que parece estar haciendo exactamente eso, sin apuro, sin declaraciones grandilocuentes, sin necesidad de protagonismo inmediato, simplemente mirando, analizando, dejando que otros se desgasten mientras él calcula, porque lo que está en juego no es un conflicto aislado, no es una guerra más en una región ya acostumbrada a la tensión. Lo que está en juego es la posibilidad de que todo el sistema internacional entre en una fase completamente distinta. Una fase donde las reglas que dominaron durante décadas empiecen a resquebrajarse. Y cuando eso ocurre, los que estaban preparados no reaccionan, avanzan. Y entonces la pregunta deja de ser ¿qué está pasando ahora mismo? Y pasa a ser ¿quién está listo para lo que viene después? Porque lo que estamos viendo hoy puede ser simplemente la antesala de un movimiento mucho más grande, uno que todavía no ocurrió, pero que de ocurrir cambiaría absolutamente todo. Y es ahí donde aparece la figura de Vladimir Putin, observando este tablero con una claridad que muchos en Occidente parecen no tener, entendiendo que esta crisis no es necesariamente una amenaza para su país, sino una oportunidad, pero no cualquier oportunidad, sino una muy específica, una que depende de una decisión que todavía no se tomó, una decisión que podría transformar un conflicto contenido en algo completamente irreversible, porque lo que Putin está esperando no es un alto al fuego, no es una negociación diplomática, ni siquiera un intercambio de ataques limitado. Lo que está esperando es que Estados Unidos cruce una línea que históricamente siempre termina mal, una invasión terrestre a gran escala en Irán. No misiles, no operaciones quirúrgicas, sino tropas, ocupación logística, permanencia, porque en el momento en que eso ocurra, el tablero global deja de ser el mismo. Y todo lo que hoy parece un equilibrio inestable se rompe de forma definitiva. Y lo más peligroso es que a simple vista todo parece caótico. Israel midiendo cada paso, Irán resistiendo sin colapsar, Estados Unidos mostrando fuerza pero evitando el compromiso total, como si todos estuvieran caminando por una cuerda floja. Pero debajo de ese aparente desorden hay un patrón, uno que no es evidente hasta que alguien te lo señala. Y una vez que lo ves, ya no podés dejar de verlo, porque ahora mismo todavía existe una salida para Estados Unidos, todavía puede retroceder, declarar objetivos cumplidos, reducir tensiones, pero en el instante en que ponga tropas en suelo iraní, esa puerta se cierra para siempre. Y eso es algo que Putin entiende mejor que muchos en Washington, porque la historia es clara. Las guerras largas no son sostenibles para Estados Unidos en su estado actual, no por debilidad militar, sino por estructura interna, por falta de consenso político, por una base industrial que ya no es la misma, por una sociedad que no está dispuesta a sostener conflictos prolongados. Y del otro lado tenés a un país como Irán, que no está jugando una partida geopolítica convencional, sino una cuestión existencial. Y cuando una sociedad siente que está luchando por su supervivencia, cambia completamente, se vuelve más resistente, más cohesionada.
más dispuesta a soportar costos que en tiempos normales serían impensables. Y esa asimetría es la que históricamente ha derribado imperios. Porque un lado se cansa, el otro no. Y entonces la pregunta clave es qué pasa si Putin no está intentando evitar ese desequilibrio, sino profundizarlo, porque mientras Estados Unidos se mantenga contenido, la situación sigue siendo manejable. Ucrania sigue siendo el foco, Europa sigue alineada, Rusia sigue bajo presión, pero en el momento en que Estados Unidos se compromete en Irán, todo cambia, la atención se divide, los recursos se estiran y la OTAN pasa a enfrentar múltiples frentes simultáneamente. Y así es como históricamente declinan las grandes potencias, no por una derrota única y espectacular, sino por la sobreextensión, por acumular compromisos que individualmente parecen manejables, pero que juntos se vuelven imposibles. Y Putin ha estudiado esto, lo ha visto en Vietnam, en Irak, en Afganistán, sabe cómo empieza, con confianza, con avances rápidos, con una narrativa de control, y sabe cómo sigue, con insurgencias, desgaste, opinión pública en contra, recursos drenados durante años. Y mientras todo eso ocurre, Rusia no necesita hacer ruido, solo necesita moverse en el momento adecuado. Y ese movimiento tiene un nombre: Odesa. Odesa no es solo un punto en el mapa, es una pieza clave que le permitiría a Rusia consolidar su posición en el Mar Negro, estrangular económicamente a Ucrania y proyectarse hacia otras regiones estratégicas. Y la realidad incómoda para Europa es que sin un Estados Unidos completamente enfocado, sostener ese frente se vuelve extremadamente difícil, porque una invasión a Irán no solo sería un conflicto militar, sería un shock global. Rutas críticas como el estrecho de Hormuz y también el Mar Rojo quedarían comprometidas, el comercio internacional se vería afectado, la energía se volvería inestable, y cuando eso pasa, todos los países empiezan a replantear sus prioridades, su seguridad, sus alianzas, y el orden global que conocíamos empieza a fragmentarse, surgen bloques, se rompe la confianza, el mundo se vuelve más cerrado, más volátil, más impredecible, y en ese escenario Rusia encuentra espacio para avanzar con menos resistencia, con mayor margen de maniobra, aprovechando su peso energético y su posicionamiento estratégico. Buenas tardes, estimados colegas. Les he pedido que se reúnan hoy para hablar sobre la situación que se está desarrollando en los mercados energéticos mundiales. En este ámbito me gustaría escuchar su opinión sobre los acontecimientos que están ocurriendo, consultarles acerca de cómo podemos coordinar los esfuerzos del Estado y de nuestras empresas privadas en relación con lo que está sucediendo. Discutiremos los acontecimientos y, en este sentido, las futuras acciones de Rusia en el ámbito de la energía mundial, en general, incluyendo la consideración del agravamiento de la situación, como entendemos, en la dirección de Oriente Medio. Rusia, y quiero señalarlo de inmediato, ha advertido en repetidas ocasiones que los intentos de desestabilizar la situación en Oriente Medio son inevitables. Pondrán en riesgo el complejo energético y de combustibles global. Lo harán subir. Los precios del petróleo y el gas limitarán el suministro de estos recursos en todo el mundo y, sin duda, alterarán los planes de inversión a largo plazo. Por lo visto, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Hoy vemos problemas logísticos en las rutas de transporte de hidrocarburos. Y vemos que esto se refleja de la manera más negativa en la producción global, en las cadenas globales. Afecta a la industria, a toda, en esencia, sin ninguna exageración, a todo el sistema de relaciones económicas internacionales, porque tras la interrupción de los suministros surgen otros problemas de carácter puramente económico. La inflación aumenta y la producción no solo de petróleo y gas, sino también de bienes industriales sufre. Recuerdo que el año pasado, aproximadamente un tercio del petróleo exportado por vía marítima a nivel mundial pasó por el estrecho de Hormuz. Eso equivale a unos 14 millones de barriles diarios. De ellos, alrededor del 80% se dirigía a los países de la región Asia-Pacífico. Ahora, esta ruta está prácticamente cerrada. La extracción de petróleo que depende del uso del estrecho corre el riesgo de detenerse por completo en el próximo mes. Ya ha comenzado a reducirse. Los almacenes de la región se están llenando de petróleo que no se puede sacar de ninguna manera. O es muy difícil sacarlo, o es muy caro sacarlo. Es evidente que cambiar completamente el suministro de petróleo de Oriente Medio sin utilizar el estrecho de Hormuz, al menos por ahora, es irreal. Cambiar la logística no solo llevará mucho tiempo, sino que también requerirá gastos significativos en infraestructura, ampliación de terminales marítimos y así sucesivamente. Y por supuesto estará asociado a altos riesgos políticos que no han desaparecido. Y el petróleo, los consumidores lo necesitan ya hoy. Como resultado, los precios mundiales del petróleo están subiendo, lo vemos perfectamente.
Solo en la última semana han subido más del 30%. Hoy miré a las 5:30 de la mañana, hora de Moscú, y ya había superado los 119, más de $119 por barril. Fue así, luego 107, 109, 106 y ahora creo 103 está fluctuando por ahí en este momento. Pero aún así, las fluctuaciones continúan y la tendencia no es hacia la baja, sino hacia el alza. Una situación similar se está dando a nivel global. En el mercado del gas, los suministros de gas natural licuado desde Oriente Medio se han reducido drásticamente. En la región han disminuido las capacidades de producción, cuya recuperación llevará semanas, si no meses. Y lo más inquietante de todo esto es que Putin no necesita empujar a Estados Unidos hacia ese error, solo necesita esperar, porque la dinámica misma del conflicto podría llevarlo en esa dirección. Y si eso ocurre, incluso una victoria militar en Irán no resolvería el problema, sería solo el comienzo, porque ocupar y controlar un país con esa geografía, esa estructura militar descentralizada, esa preparación para la guerra asimétrica, sería una tarea monumental sin precedentes exitosos en la historia reciente. Todo el mundo ve que le está yendo mal a Estados Unidos, por supuesto a todos los demás también. Todo el mundo ve que Trump está dando bandazos continuamente porque no sabe cómo salir. Todo el mundo sabe ya que Trump no ha escuchado a quienes sabían y le decían o le hubieran dicho esto, Irán no va a aceptarlo de esta manera, como entres así, va a bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Hasta dónde lo puede alargar? No sé si allí se indica de alguna manera si estamos hablando de esta Semana Santa, estos meses, de aquí a verano, porque es bastante insostenible también para ellos, ¿no? El precio de los billetes de avión, el combustible, la inflación. Es básicamente un juego del gallina y Trump pues está intentando darle imagen a Irán de que están dispuestos, de que estos costes que están recibiendo los pueden tolerar y que van a ir más allá. La cuestión es que parece relativamente obvio que Irán quieren es básicamente restablecer la disuasión que tenían antes. O sea, que vuelva a ser impensable para un presidente de Estados Unidos bombardear un país como Irán. Y no parece claro que Trump esté entendiendo dónde se ha metido. Y no parece claro que Trump sea la clase de persona que crea o que quiera verse humillada por un país como Irán. Porque ahora mismo cualquier retirada será percibida como una humillación. Así que está intentando conseguir de forma desesperada que Irán le dé algo para poder clamar victoria. Los iraníes lo saben, así que los iraníes no tienen ningún incentivo para darle nada. Es esencialmente hasta cuándo Trump se va a dar cuenta que esto no puede ganar. Y hasta cuándo va a decidir cortar pérdidas, decidir que ya la han pifiado, ahora no pueden arreglarlo, y básicamente pues dejar a Irán en una posición de fuerza que no tenía. Y entonces la verdadera pregunta no es si Estados Unidos puede ganar una guerra así, sino si puede sostener lo que viene después, porque ahí es donde históricamente todo se desmorona. Y mientras tanto, la ventana para evitar ese escenario todavía existe. Todavía hay margen para retroceder, para desescalar, para evitar que esta crisis se convierta en el punto de inflexión que cambie el mundo para siempre. And I actually said to them, I said to Russell, don't send any money for daycare because the United States can't take care of daycare. That has to be up to a state. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. You got to let a state take care of daycare, and they should pay for it, too. They should pay. They have to raise their taxes. They can do it on a state basis. You can't do it on a federal. We have to take care of one thing, military protection. We have to guard the country. Pero esa ventana no va a estar abierta indefinidamente, y si se cierra, lo que viene después no va a ser simplemente otro conflicto más, va a ser algo mucho más grande, mucho más profundo y posiblemente irreversible. ¿Cómo ves la situación y hacia dónde crees que se dirige? Hay dos opciones. Una es desescalar, retirarse de esta guerra y llegar a un alto al fuego. Pero será un alto al fuego sin un acuerdo con Irán, e Irán controlará el estrecho de Hormuz, lo que amenazará al Golfo y al suministro de petróleo. Tienes un régimen que es mucho más radical hoy que antes, porque Mojtaba, el hijo de Jamenei, es más radical que su padre.
Van a reconstruir los misiles balísticos, van a construir aún más drones e intentarán enriquecer su uranio hasta grado armamentístico y tener una bomba. Es un desastre. Trump ya va por detrás en las encuestas. Esta guerra ha sido un fracaso. Pero alejarse de ella implica que perderá las elecciones de medio término, no solo la Cámara, quizás también el Senado. Así que creo que, a pesar de toda la retórica sobre negociaciones y conseguir un alto al fuego, lo más probable, con 2/3 de probabilidad, es que Estados Unidos tenga que escalar y terminar el trabajo. Y escalar significa tomar la isla de Hark, intentar tomar incluso el estrecho de Hormuz, tratar de reabrirlo, intentar que caiga el régimen y ganar esta guerra y finalmente tener un Medio Oriente más estable. Es muy arriesgado porque si tomas esa oportunidad podrías ganar, pero también existe la posibilidad de que pierdas y entonces bloquean aún más Hormuz, destruyen aún más suministros energéticos del Golfo y terminas en una estanflación como en los años 70. Pero en mi opinión, escalar y ganar es más probable que escalar y perder. Y dada la política y la dinámica electoral, tendrán que escalar. So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today. By probably phone, because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ¿Estaba Irán a punto de obtener un arma nuclear? No, they weren't. No, no lo estaba. Hace 3 semanas, cuando esto empezó, tampoco lo estaba, ni en junio. Quiero decir, los iraníes han tenido un dictamen religioso, una fatwa, contra el desarrollo de armas nucleares desde 2004. Esto ha estado vigente desde 2004 y está disponible en la esfera pública. Tampoco existía información que indicara que la fatwa estuviera siendo desobedecida o que estuviera a punto de ser derogada. La estrategia iraní es, en realidad, bastante pragmática. Los iraníes son conscientes de lo que está sucediendo en su región, y su estrategia ha sido no abandonar por completo su programa nuclear, porque vieron lo que le pasó a Muammar Gaddafi en Libia, cuando dijo, «Oye, no tengo más armas nucleares, haré lo que me digas, renunciaré a mis armas nucleares». ¿Vos qué pensás? ¿Ya no hay vuelta atrás para Estados Unidos en este conflicto? ¿Rusia podrá sacar ventaja de todo esto? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Y también te invito a mi canal Telegram, Diego en la Lucha, allí no hay censura.